En nuestra mirada que hacemos hacia Latinoamérica, nos vamos a detener esta tarde en Chile, que esta semana sufría un apagón masivo que afectaba a gran parte del país y que obligaba al gobierno, por ejemplo, a decretar el estado de excepción y un toque de queda nocturno el martes. Millones de hogares han estado horas sin suministro eléctrico debido a una desconexión del sistema de transmisión de una importante línea eléctrica situada al norte del país. Es un suceso que nos ha llevado a mirar a Chile, a su economía, a los desafíos que enfrenta, y para eso está con nosotros Andrés Sansone, que es economista jefe de Santander Chile. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Un gusto estar y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, ha sido al final pues más de 7 horas en las que algunos hogares han estado sin luz. Ha habido caos vial, cierre de oficinas, de bancos, centros comerciales, problemáticas, por ejemplo, porque se han puesto en riesgo actividades en hospitales. Y al final esto ha venido a exponer un poco la vulnerabilidad del sistema eléctrico del país, entiendo, ¿no? Y la necesidad de fortalecer esa infraestructura. Sí, es importante entender la historia de la generación y la transmisión eléctrica en el país. Si nos vamos hace unos 15 años atrás, la generación eléctrica estaba concentrada mucho en el centro del país y con la incorporación de energías renovables, tanto solar en el norte del país como eólica en el sur, hubo que juntar estos centros de generación con el centro del país y por lo tanto lo que falta avanzar es en líneas de transmisión que permitan unir de mejor manera la generación que se está haciendo en el país con Mm. el centro. Actualmente existen unos proyectos que están todavía en fases iniciales de obtención de permisos para iniciar la construcción y estamos hablando de líneas de transmisión que tienen que juntar aproximadamente 1.500 kilómetros. Para poner en perspectiva para los que nos escuchan ahí, es Mm. como unir Madrid con Frankfurt, por lo tanto son distancias bien largas y por lo tanto hay desafíos bien relevantes. Mm. Al margen de este asunto concreto, Andrés, ¿qué grandes desafíos diría que enfrenta ahora mismo la economía chilena? La economía chilena, bueno, sufrió al igual que el resto del mundo todos estos efectos de la pandemia, la recuperación. Los principales desafíos a futuro es de una economía que ha ido reduciendo su crecimiento tendencial, en parte por una disminución en la productividad, pero en parte también por un envejecimiento poblacional. Y lo que tiene que mejorar entonces en ese sentido la economía chilena es principalmente temas asociados a regulación y permisos sectoriales. De ahí hay una agenda de gobierno que está avanzando, pero aún necesita bastante más impulso. Hmm. Bueno, hay una piedra angular de la economía de Chile que es la industria del cobre y está en vilo por lo que pueda decretar al respecto de posibles aranceles la nueva administración de Estados Unidos. Chile es el mayor productor del mundo, proporciona a Estados Unidos en torno al 70% de esta materia prima. Con este grado de dependencia, ¿ve viable que la administración estadounidense dé ese paso de imponer aranceles al cobre que importa procedente de su país, procedente de Chile? Porque podría ser un tiro en el pie, ¿no? Sí, es bien interesante. Nuestro mayor importador de cobre es actualmente China. China es el mayor importador de cobre a nivel mundial. Estados Unidos, dentro de las exportaciones de cobre de Chile, no es entre los principales compradores, pero sí es cierto que Chile es un gran proveedor de cobre a la economía norteamericana y los otros proveedores de la economía norteamericana vienen de países de África. Por lo tanto, Chile en principio tiene, dado los tratados de libre comercio y mayor cercanía respecto a África, tiene mayor seguridad de provisión a Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que en principio no se daría la amenaza que está haciendo Trump, pero en caso de gatillarse, el costo sería mucho mayor para el consumidor norteamericano que para la producción chilena, que tendría un impacto,
pero como les mencionaba, nuestro mayor importador es más China que Estados Unidos, por lo tanto no sería un impacto de primer orden. Las exportaciones son el principal motor de la economía chilena. Es una economía que en el último ejercicio ha crecido por encima de las expectativas de la propia encuesta del Banco Central del país. ¿Qué se espera, qué se está barajando para este 2025, del que apenas llevamos 2 meses? Sí, en 2024 la economía habría crecido 2,5% y tal como mencionabas, el principal motor de crecimiento del año pasado estuvo asociado a las exportaciones, tanto exportaciones mineras, donde vimos incrementos en la producción de cobre, que estuvimos hablando recientemente, pero también de litio. Y hubo también un influjo bien importante de turistas provenientes de Brasil y Argentina. La mejor situación económica en Argentina ha producido un influjo bien importante de turistas en la economía chilena. Para 2025 consideramos que la economía volvería a crecer entre 2 y 2,5, pero donde ya la demanda interna y en particular la inversión de grandes proyectos mineros empezaría a tener mayor relevancia. Desde hace ya bastantes años la economía de su país, la economía chilena, está creciendo un promedio del 2%. Fomentar la inversión, fomentar la innovación siempre es clave, ¿no?, para que se asiente más ese crecimiento de manera estructural. ¿Qué reformas piensa que necesita el país para que coja mayor tracción? En los últimos 10 años, la economía ha crecido en promedio este 2%, cuando lo comparamos con las tasas de crecimiento que había en la década del 90, principios de el 2000, el crecimiento se ha reducido casi a la mitad. Por lo tanto, es importante volver a crecer así a cifras por sobre o cercanas al 3%. Y ahí hay varias medidas que se podrían implementar. En primer lugar, seguir, como les mencionaba, tenemos este envejecimiento poblacional, entonces es importante también aumentar la participación laboral femenina que se encuentra por debajo de los promedios de la OECD. También el impuesto corporativo a las empresas está algo por sobre los promedios de la OECD. Hay una iniciativa del gobierno de querer reducirla, pero todavía falta ver los detalles. Y lo que mencionaba, la importancia de aumentar la innovación y la inversión, y en esa línea todo lo que tenga que ver con agilizar permisos, de regularizar en el buen sentido de la palabra, también es importante para poder hacer una economía más dinámica hacia el futuro. Estamos hablando de crecimiento. ¿Con qué ratios de inflación cuenta Chile? Ya sabe que la inflación a nivel global está siendo uno de los grandes caballos de batalla en los últimos años. Sí, Chile, después de la salida de la pandemia y este crecimiento que hubo de la inflación bien significativo, que se vio potenciado por la invasión de Rusia a Ucrania, vio reducida la inflación de forma bien significativa. Llegamos a cerca de la meta de inflación a principios del año pasado, cerca del 3%, que es la meta de inflación en Chile, pero luego un descongelamiento de las tarifas eléctricas que en el país estuvieron congeladas desde 2019, provocó, para poner en magnitud, las tarifas eléctricas se descongelaron durante un periodo de 6 meses, un incremento de casi 50-70%. Eso tuvo un impacto bien relevante en la inflación, que se ha visto incrementada en lo reciente, por lo tanto a niveles del 5%. Consideramos que se va a permanecer en estos valores durante la primera parte del año, para luego en 2026 retomar la meta del Banco Central, que es del 3%. Bueno, hoy en día todos los países tienen que estar muy pendientes de ver cuáles son los próximos pasos, los próximos movimientos o decisiones por parte de la administración estadounidense por el impacto que pueda generarles. Y luego otro de los grandes focos últimamente, en los últimos años, ha estado en lo que hacen los bancos centrales. ¿Qué escenario de tipos se baraja a medio plazo por parte del Banco Central chileno? Sí, a principios de año o a fines del año pasado, nuestra expectativa era que el Banco Central de Chile siguiera reduciendo sus tipos de interés, que actualmente están en 5%. Esperábamos tres bajas a inicios de año, pero luego de la incertidumbre que se ha generado por las medidas que pueda tomar la nueva administración en Estados Unidos referida a aranceles y todo el riesgo de esto, consideramos que
Esto implicaría más presión a la Reserva Federal de Estados Unidos y por lo tanto tenemos en nuestro escenario base que el Banco Central de Chile va a tomar una postura más cauta y probablemente haya como máximo una reducción de tipos de interés durante este año. Bueno, cuando miramos desde fuera a Chile, siempre hay un tema que está sobre la mesa y antes hablaba de ello porque hablaba de uno de los aspectos que define la economía chilena, que tiene que ver con ese envejecimiento de la población. La reforma de las pensiones finalmente se ha aprobado en el arranque de este ejercicio, después de mucho tiempo con negociaciones. ¿Qué cambios se han aprobado finalmente y qué importancia tiene esto para el país, para Chile? Sí, la discusión sobre la reforma de pensiones tomó más de una década, por lo tanto es muy valioso que se haya podido aprobar. Esta reforma lo que hace es, por un lado, aumentar la tasa de cotización de las personas. Previamente era el 10%, se va a incrementar al 16%, o sea, en 6 puntos, donde se le pone donde se aumenta en forma considerable la cantidad de recursos que van a ir a este ahorro individual en cuentas de capitalización y también existe un porcentaje de esta cotización que va a permitir aumentar las pensiones actuales y resolver un problema que había de diseño en el sistema de pensiones de chileno que generaba una disparidad entre las pensiones de mujeres y hombres. Por lo tanto, esta reforma, por un lado, aumenta el ahorro y por el otro también ha demostrado que es posible volver a construir acuerdos políticos, que era algo que es bien necesario para poder hacer reformas que permitan, obviamente, generando crecimiento de la economía. Andrés Sansone, economista jefe de Santander, Chile. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación.